La dama iba a asentir a este comentario, cuando un ruido de voces que venía de la escalera, seguido del movimiento del lacayo que abría la puerta como si alguien fuera a hacer su entrada, atrajeron la atención de todo el mundo. Por otra parte, como esto sucedía, en un momento de descanso entre baile y baile, cuando todo el mundo estaba agradablemente sentado, la señora Percival tuvo la triste oportunidad de ver a su sobrina, a quien había supuesto en la cama, o entretenida con un libro, entrar en la habitación, vestida elegantemente, con una sonrisa en la cara y un brillo en las mejillas, producto de alegría y de confusión a un tiempo, acompañada por un joven extraordinariamente apuesto, que no compartía la confusión de ella, y sí daba muestras de estar igual de contento. Enrojeciendo de asombro y de rabia, la señora Percival se levantó de su asiento. Kitty se apresuró a ir a su encuentro, impaciente por explicarle lo que se dio cuenta. A todo el mundo le parecía extraordinario y a ella extremadamente ofensivo, mientras, al ver a su hermano, Camilla corría hacia él, y enseguida estaba explicando a todo el mundo, de palabra y acción, quién era el señor Stanley, que sentía adoración por su hijo, y a quien, debido al placer de verle tras una ausencia de 3 meses, a pesar de haber vuelto a Inglaterra sin su conocimiento, no podía guardar resentimiento, le recibió con la misma sorpresa y alegría, tras lo cual, y después de conocer la causa de su viaje, prohibió que nadie más le hablara, ya que él joven estaba deseando ver a su madre y debía ser presentado a la familia del señor Dudley. Esta presentación hubiera resultado muy desagradable para cualquier persona, menos para Stanley, ya que los Dudley se consideraron insultados por el hecho de que éste hubiera ido a su casa sin estar invitado, y le recibieron con una altivez aún mayor que la habitual en ellos, pero Stanley, a quien por su temperamento alegre raras veces podía avasallarse, y cuyo desprecio por la censura era difícilmente combatible, Stanley, que tenía sus propias ideas y una perseverancia en sus planes que la conducta de los demás no podía afectar, pareció no percibirla, y así aceptó las frases de compromiso que le dirigieron fríamente, con una alegría y una naturalidad solo propias de su carácter, tras lo cual, acompañado por su padre y por su hermana, se dirigió a otra habitación, donde su madre estaba jugando a las cartas, para atender a otro encuentro y para que se repitiera la misma secuencia de placer, sorpresa y explicaciones. Mientras sucedían estas cosas, Camilla, ansiosa de comunicar todo lo que sentía al primero que le prestase atención, volvió al lado de Catharine, y sentándose a su lado, comenzó a hablar enseguida. Bueno, ¿no es maravilloso? Siempre es así, no ha habido una sola vez que no haya ido a un baile, y que no haya pasado algo sorprendente y encantador. ¿Un baile?, exclamó Kitty. Pensé que era una experiencia completamente nueva para usted. Bueno, sí, pero dese cuenta de lo inesperado del regreso de mi hermano. ¿Y qué cosa tan horrible es la que lo ha traído de vuelta? Nunca había oído nada tan terrible. ¿Y qué es? Le ruego que me diga lo que le ha hecho abandonar Francia. Lamento que sea un motivo triste. Oh, es peor de lo que pueda imaginar. Cuando se fue al extranjero, sacaron al jardín a su yegua de caza favorita para que hiciera un poco de ejercicio, y no se sabe cómo cayó, enferma. No, me parece que tuvo un accidente. Bueno, una cosa o la otra, o quizá fue otra cosa. La cuestión es que le enviaron un correo urgente a Lyon, donde estaba, porque sabían que quería su yegua más que a nada en el mundo, de modo que mi hermano se puso en camino inmediatamente para Inglaterra, sin coger siquiera otro abrigo. La verdad es que estoy bastante enfadada con él. Salir así, sin cambiarse siquiera de ropa. Desde luego, parece un asunto terrible de principio a fin, dijo Kitty. Oh, es peor que cualquier cosa imaginable. Hubiera soportado cualquier cosa antes que perder esa yegua, excepto que saliera sin llevar consigo otro abrigo. Oh, sí, eso me ha enfadado más de lo que pueda imaginar. Bueno, el caso es que Edward se fue a Brampton, donde encontró la yegua muerta, y como no podía soportar quedarse allí en ese estado, decidió venir a Chetwynd para vernos. Espero que no se vuelva a ir al extranjero. ¿Cree que no lo hará? Oh, querida, estoy segura de que debe hacerlo, pero desearía que no lo hiciera con todo mi corazón. No puede imaginarse cuánto le quiero. Por cierto, ¿no está enamorada de él? Claro, por supuesto, replicó Kitty, riendo. Estoy enamorada de todos los hombres guapos que veo. Le pasa lo mismo que a mí, estoy enamorada de todos los hombres guapos del mundo. Ahí me supera, replicó Catharine, porque yo solo estoy enamorada de los que veo.
la señora Percival, que estaba sentada al otro lado, y que había empezado a distinguir las palabras enamorada y hombres guapos, se volvió bruscamente hacia ellas y preguntó: ¿De qué estás hablando, Catharine? A lo cual Catharine contestó inmediatamente con el mismo artificio que emplean los niños: de nada, señora. Kitty ya había recibido un duro sermón de su tía sobre la imprudencia de su comportamiento de toda la noche. Esta la había amonestado por ir al baile, por ir en el mismo coche con Edward Stanley, y todavía más por entrar en el salón acompañada por Catharine no sabía qué excusa dar por esta última ofensa, y aunque hubiese querido responder a la segunda diciendo que le parecía poco educado dejar que el señor Stanley fuese a pie, no se atrevió a bromear con su tía, quien se hubiera sentido aún más ofendida. En cuanto a la primera acusación, le pareció muy poco razonable, porque creía que tenía todo el derecho de ir al baile. Esta conversación duró hasta que Edward Stanley entró en la habitación y se dirigió inmediatamente hacia ella. Tras decirle que todo el mundo la estaba esperando para empezar el siguiente baile, la condujo a la cabecera de honor, porque Kitty, impaciente por escapar de una compañía tan desagradable, sin dudarlo un momento y sin el menor escrúpulo, le dio su mano y dejó alegremente su asiento. No obstante, esta conducta le granjeó el resentimiento de muchas señoritas allí presentes, entre otras, el de la misma señorita Stanley, quien, a pesar de sentir un cariño excesivo por su hermano y un pródigo afecto por Kitty, no podía dejar de sentir aquel acto como una ofensa a su importancia y un ataque a su serenidad. Por otra parte, Edward había consultado solo con sus deseos al pedir a la señorita Percival que encabezara el baile con él, y no tenía ninguna razón para pensar que alguien más podía desear ese honor. Como heredera, Kitty contaba sin duda con cierta posición social, pero no era noble de nacimiento. Ya que su padre había sido un comerciante, era esta circunstancia la que hacía que todo este desdichado asunto fuera tan ofensivo para Camilla, quien, aunque a veces se jactaba con orgullo desmedido y con el deseo de ser admirada, de que no sabía quién había sido su abuelo, y de que era tan ignorante en genealogía como en astronomía, podría haber añadido la geografía, realmente estaba orgullosísima de su familia y de sus amistades, y se sentía fácilmente ofendida si se les faltaba el respeto. No me hubiera importado, dijo a su madre, si hubiese sido la hija de cualquier otra persona, pero verla ahí, pretendiendo estar por encima de mí, cuando su padre era solo un comerciante, eso está muy mal. Es una afrenta a toda nuestra familia. Creo que papá debería intervenir en este asunto, si no fuera porque solo le importa la política. Si yo fuera el señor Pitt 9 o el Lord Canciller 10, se aseguraría de que no se me insultara de esta forma, pero nunca piensa en mí. Y es tan insultante que Edward permita que esté ahí. Ojalá no hubiera venido nunca a Inglaterra. Espero que se caiga y se rompa el cuello, o que se tuerza el tobillo. La señora Stanley se sintió totalmente de acuerdo con su hija en relación con este asunto, y aunque con menos violencia que ésta, expresó casi el mismo resentimiento ante aquella indignidad. Mientras tanto, Kitty no sabía que había ofendido a nadie y, como no tenía que preocuparse de ofrecer una disculpa, ni de reparar ninguna falta, toda su atención se concentraba en la felicidad de bailar con el joven más elegante del salón, y no prestaba atención a nadie más. Para ella, la noche transcurrió de la forma más deliciosa. Stanley fue su pareja la mayor parte del tiempo, y el encanto de su persona, de su charla y de su alegría se ganaron fácilmente la preferencia de Kitty, algo que en general le pasaba con todo el mundo. Kitty estaba demasiado feliz para preocuparse por el mal humor de su tía, que no pudo evitar percibir, o por el cambio de actitud de Camilla, que terminó por ser evidente. Su alegría estaba por encima del mal humor de quien fuera, y era tan indiferente a la causa que motivaba el de Camilla, como a la perseverancia del de su tía. Aunque el señor Stanley no podía ofenderse por las imprudencias o las locuras de su hijo, que por otra parte le habían proporcionado la alegría de verle, estaba totalmente convencido de que Edward no podía permanecer en Inglaterra, y estaba decidido a acelerar su marcha tan pronto como fuera posible. No obstante, cuando habló con Edward del asunto, le encontró mucho menos dispuesto a volver a Francia que a acompañarles en su proyectado viaje, el cual aseguró a su padre le parecía mucho más agradable, añadiendo que por otra parte, el asunto de viajar no tenía ninguna importancia, y que podría hacerlo en cualquier otro momento, cuando no tuviese nada mejor que hacer.
Stanley hizo estas objeciones de una forma en la que quedaba muy clara su resolución. Los argumentos contrarios de su padre no eran para él sino comentarios hechos para mantener su autoridad, y no creía que le resultara muy difícil combatirlos. Cuando la calesa en la que volvían de la casa del señor Dudley llegó a la de la señora Percival, concluyó la conversación diciendo: «Bueno, señor, decidiremos este asunto en otro momento. Por suerte tiene tan poca importancia que no tenemos por qué discutirlo inmediatamente». Y dicho esto se bajó de la calesa y entró en la casa, sin esperar la respuesta de su padre. No fue hasta el momento del regreso cuando Kitty se dio cuenta de la frialdad de Camilla, una frialdad que había recalcado tanto que era imposible que pasara totalmente desapercibida. Cuando se encontraban sentadas en el coche con las otras dos damas, la indignación de la señorita Stanley no pudo contenerse más y ésta pasó a las palabras, desahogándose de la siguiente manera: «Tengo que decir que no había estado en un baile más estúpido en mi vida, pero es siempre así. Siempre me desilusionan de una forma u otra. Ojalá no existiesen cosas como estas. Siento mucho que no se haya divertido». «Señorita Stanley», dijo la señora Percival, irguiéndose con dignidad, «estoy segura de que todo se ha hecho con la mejor intención. Si es usted tan difícil de complacer, me imagino que su mamá tendrá poco ánimo para llevarla a otro». «Señora, no sé lo que quiere decir con eso de que mi mamá me lleve a otro. Ya estoy en edad casadera». «Oh, querida señora Percival», dijo la señora Stanley, «no crea todo lo que mi Camilla dice. A veces está tan excitada que habla sin pensar. No creo que nadie haya estado nunca en un baile más elegante y agradable. Estoy segura de que es eso lo que quiere decir». «Sí, claro», dijo Camilla con resentimiento, «solamente tengo que añadir que no es muy agradable ver cómo alguien se comporta de forma grosera con una a un nivel tan terrible. Por supuesto que no estoy ofendida, ni me importaría que todo el mundo estuviera en contra mía, pero no deja de ser algo en extremo abominable que no puedo tolerar. No es que me importe lo más mínimo, y me hubiera puesto a bailar en el último puesto de la cola toda la noche, si no fuera porque es tan desagradable. Pero que alguien venga en mitad de la noche y ocupe el lugar de todo el mundo, eso es algo a lo que no estoy acostumbrada, y aunque me importe un comino, le aseguro que no lo perdonaré ni lo olvidaré fácilmente». A este discurso, en el que quedó perfectamente claro todo el asunto, Kitty respondió con una dócil disculpa, ya que tenía el buen sentido de estar orgullosa de su familia, y demasiado buen carácter para estar en desacuerdo con alguien. Expresó sus disculpas con tanta preocupación por la ofensa, y con una dulzura tan desprovista de afectación, que Camilla encontró muy difícil mantener el enfado que las había provocado. Esta se sintió realmente satisfecha al descubrir que Catherine no había querido insultarla, y que estaba muy lejos de olvidar su diferencia de cuna, algo por lo que ahora solo podía hacerle sentir lástima por ella, y recuperando su buen humor con la misma facilidad con la que lo había perdido, comenzó a hablar de lo deliciosa que había sido la noche, declarando que nunca había estado en un baile tan agradable. Las mismas disculpas que habían granjeado a Kitty el perdón de la señorita Stanley le devolvieron la cordialidad de su madre. Solo faltaba el buen humor de la señora Percival para completar aquella felicidad. Pero esta, ofendida por la afectada superioridad que había mostrado Camilla, más todavía con su hermano por haber venido a Chetwynd, y descontenta por la noche en general, continuó silenciosa y sombría, refrenando la alegría de sus acompañantes. La señora Percival aprovechó la primera oportunidad que tuvo a la mañana siguiente para hablar con el señor Stanley sobre el regreso de su hijo, y después de comentar que en su opinión todo el asunto le parecía bastante tonto, le pidió que comunicara al señor Edward Stanley que para ella era una norma no admitir como visitante en su casa a un joven, fuera durante el tiempo que fuese. «Créame que no es mi intención faltarle al respeto», continuó, «pero no puedo permitir su estancia en esta casa. No sé lo que podría pasar de continuar aquí, porque las niñas de hoy en día sienten una marcada preferencia por los jóvenes guapos. ¿Por qué? Nunca lo he sabido. ¿Por qué? ¿Qué son la juventud y la belleza? Después de todo, estas cosas no son más que pobres sustitutos del verdadero valor y del verdadero mérito. Créame, primo, no importa lo que la gente pueda decir en sentido contrario, no hay nada como la virtud para hacer de nosotros lo que deberíamos ser. Y en cuanto a la virtud de un joven, el hecho de que sea guapo y tenga una personalidad agradable, no tiene ningún valor, ya que haría mucho mejor en ser una persona respetable.
Siempre he pensado así, y seguiré haciéndolo, por lo tanto, le quedaría muy agradecida si le dijera a su hijo que abandonara Chetwynd, ya que no puedo predecir lo que pasaría entre él y mi sobrina. Quizá les sorprenda oírme decir esto, continuó, bajando la voz, pero si he de ser sincera, debo reconocer que Kitty es una de las niñas más impúdicas que he conocido nunca. Le aseguro, Sir, que la he visto sentarse, reír y susurrar con un joven al que no había visto más de una docena de veces. Su comportamiento es realmente escandaloso, y debo rogarle que envíe a su hijo lejos de aquí inmediatamente, o esto será un caos. El señor Stanley, que durante una parte de su discurso no había sabido muy bien dónde quería llegar la señora Percival con sus insinuaciones sobre la impudicia de Kitty, se esforzó en calmar sus temores, asegurándola que bajo ningún concepto permitiría que su hijo permaneciera con ellos más de un día, y que podía confiar en que haría todo lo que estuviera en su mano para complacerla. Añadió que el mismo Edward estaba deseoso de volver a Francia, aunque alguien le había convencido de lo contrario. Esta declaración tranquilizó a la señora Percival en cierta medida, redujo un poco su preocupación y su alarma, y mejoró su disposición a tratar a Edward con cortesía durante el resto de su breve estancia en Chetwynd. El señor Stanley fue inmediatamente a hablar con Edward, a quien repitió la conversación que había mantenido con la señora Percival, diciéndole que era absolutamente necesario que abandonara Chetwynd al día siguiente, ya que había empeñado su palabra. Su hijo solo pareció sorprenderse por las ridículas aprensiones de la señora Percival, y, encantado por haberlas provocado, sin prestar atención al resto de la conversación de su padre, se puso a pensar en cómo podía aumentarlas. El señor Stanley no pudo obtener una respuesta clara de él, y aunque todavía confiaba en lo mejor, se separó de su hijo casi enfadado. Que no tenía la menor intención de casarse, y veía a la señorita Percival simplemente como a una muchacha buena y simpática a quien le agradaba su compañía. Se dedicó con enorme placer a incrementar los celosos temores de su tía, prodigándole todo tipo de atenciones, sin considerar el efecto que éstas podrían tener en la señorita. Se sentaba a su lado siempre que estaban en la misma habitación. Daba a entender que se entristecía cuando ella salía, y era el primero en preguntar si volvería pronto. Se mostraba encantado con sus dibujos y encantado con su forma de tocar el clavicordio. La señora Percival enrojeció vivamente ante estas palabras, y sin dirigirse a nadie en particular, comenzó enseguida una larga arenga sobre el lamentable comportamiento de los jóvenes actuales, y sobre la profunda alteración que se había producido en ellos desde sus tiempos, algo que ilustró con muchas anécdotas instructivas sobre el decoro y la modestia que habían marcado la personalidad de los que había conocido en su juventud. No obstante, esto no impidió que en el curso de la tarde el joven saliera al jardín con su sobrina durante casi una hora, y sin otra compañía. Habían salido con ese propósito acompañados de Camilla en un momento en que la señora Percival se había ausentado, y no fue hasta pasado un tiempo, al regresar ésta a la habitación, cuando descubrió dónde estaban. Camilla había caminado un rato con ellos por el paseo que conducía al cenador, pero cansándose pronto de escuchar una conversación en la cual raras veces era invitada a participar, y que con frecuencia giraba en torno a los libros, lo cual lo hacía aún más difícil, los dejó juntos en el cenador para vagar sola por otra parte del jardín, donde se dedicó a comer fruta y a examinar el invernadero de la señora Percival. Su ausencia, nada lamentada, apenas fue percibida por ninguno de los dos, que continuaron charlando sobre casi todo tipo de cosas, porque Stanley raras veces se detenía mucho tiempo en un tema en particular, y tenía algo que decir sobre casi todo hasta que se vieron interrumpidos por su tía. Para entonces, Kitty estaba totalmente convencida de que tanto en sus cualidades naturales como en sus conocimientos, Edward Stanley era infinitamente superior a su hermana. Su deseo de saber que así era la había inducido a aprovechar cualquier oportunidad para llevar la conversación al terreno de la historia, y pronto se habían visto enzarzados en una discusión histórica, en la cual la posición de Stanley no podía ser más calculada, ya que estaba muy lejos de pertenecer a ningún partido y apenas tenía una opinión sobre el tema. Por tanto, podía ponerse de un lado y del otro, y argumentar siempre con gran calor. En su indiferencia sobre aquellos temas era muy distinto de su acompañante, cuyos juicios, siempre guiados por sus cálidos y apasionados sentimientos, eran emitidos con facilidad, y aunque no eran siempre infalibles, los defendía con una
fuerza y un entusiasmo que eran prueba de su seguridad. Llevaban conversando un rato de esta manera sobre la personalidad de Ricardo y que él defendía ardientemente cuando de pronto tomó la mano de ella y exclamando con gran emoción: le doy mi palabra de honor de que está usted completamente equivocada, la oprimió apasionadamente contra sus labios y salió corriendo del cenador. Perpleja ante este comportamiento, que no podía entender de ningún modo, Kitty se quedó unos momentos inmóvil sobre el asiento en el que él la había dejado, y estaba a punto de seguirle por el estrecho sendero que había tomado, cuando, al mirar hacia el otro sendero que estaba inmediatamente enfrente del cenador, vio a su tía caminando hacia ella a un paso más rápido del habitual. Esto explicó de inmediato la razón de su partida, pero hizo aún más inexplicable la manera en que se había producido. Kitty se sintió profundamente confundida por haber sido vista en aquel lugar con Edward y porque aquella conducta, que todavía no podía entender, hubiese sido presenciada por alguien a quien todo tipo de galantería resultaba odioso. Y así, confusa, perturbada e indecisa, vio con horror cómo su tía se acercaba, sin moverse del cenador. La mirada de la señora Percival no podía en absoluto alentar a su sobrina, que esperaba, en silencio, su acusación, y en silencio meditaba su defensa. Tras unos momentos de tensión, porque la señora Percival estaba demasiado fatigada para hablar inmediatamente, inició, con rabia y dureza enormes, la siguiente arenga. Bueno, esto va más allá de cualquier cosa que hubiese podido imaginar, libertina, como sabía que eras, no estaba preparada para una visión como esta. Esto va más allá de cualquier cosa que hubieras hecho antes, más allá de lo que jamás en mi vida haya escuchado. Jamás había presenciado una muestra tal de falta de pudor en una niña, y esta es la recompensa por todos los esfuerzos que he hecho por tu educación, por todos los problemas y todas las angustias, y Dios sabe cuántos han sido. Lo único que deseaba era educarte en la virtud. Nunca quise que tocaras el clavicordio o que dibujaras mejor que nadie, pero había esperado que fuese respetable y buena, verte convertida en un ejemplo de modestia y virtud para los jóvenes de los alrededores. Te compré los sermones de Blair y en busca de una esposa de Coelebs, te di la llave de mi propia biblioteca y pedí prestados muchos buenos libros a mis vecinos, todo con ese fin, pero me podía haber ahorrado la molestia. Oh, Catharine, eres una criatura entregada al vicio, y no sé lo que será de ti. Me alegra sin embargo comprobar, continuó, rebajando ligeramente el tono, ahora un poco más dulce, que al menos sientes algo de vergüenza por lo que has hecho, y si verdaderamente lo lamentas, y si haces de tu vida futura una vida de penitencia y de enmienda, quizá pueda ser perdonada, pero veo con claridad que todo se dirige hacia el caos y que cualquier resto de orden se extinguirá pronto en todo el reino. Espero que eso no ocurra tan pronto por mi conducta, señora, dijo Catharine, en un tono de gran humildad, porque le doy mi palabra de honor de que no he hecho nada esta tarde que pueda contribuir a erradicar el orden en nuestro reino. Estás equivocada, niña, replicó ella. El bienestar de toda nación depende de la virtud de sus individuos, y todo aquel que ofende de tal forma el decoro y la propiedad, está sin duda acelerando su ruina. Has dado un mal ejemplo al mundo y el mundo está demasiado inclinado a recibir ejemplos de ese tipo. Perdóneme, señora, dijo su sobrina, pero solo he podido darle un ejemplo a usted, porque solo usted ha sido testigo de la ofensa. Sin embargo, le aseguro que no tiene por qué temer por lo que he hecho. El comportamiento del señor Stanley ha sido tan sorprendente para mí como para usted, y solo puedo pensar que es el resultado de su buen humor, autorizado en su propia opinión por nuestro parentesco. Pero por favor, señora, considere que se está haciendo muy tarde. Realmente creo que haría bien en volver a la casa. Como Kitty sabía bien, su tía no podría responder a este discurso. Efectivamente, la señora Percival se levantó de inmediato y, angustiada por las aprensiones relativas a su propia salud, olvidó por el momento toda su preocupación por su sobrina, que caminaba tranquilamente a su lado, dando vueltas en su interior al acontecimiento que había causado tanta alarma en su tía. Estoy sorprendida por mi imprudencia, dijo la señora Percival. ¿Cómo he podido ser tan descuidada, y me he podido sentar fuera de casa a esta hora de la noche? Seguro que volveré a padecer reumatismo. Ya empiezo a sentir frío. Debo de haber cogido un resfriado. Estoy segura que tendré que pasarme el invierno en la cama después de esto. Y contando con los dedos añadió, veamos, estamos en julio, el frío llegará enseguida.
Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, seguramente no volveré a estar bien antes de mayo. Tengo que ordenar que derriben ese cenador, y eso es lo que haré. Va a terminar por matarme, quién sabe, quizá nunca me recupere. Cosas así han pasado. La muerte de mi íntima amiga, la señorita Sarah Hutchinson, no se debió a otra cosa. Una tarde de abril se quedó fuera hasta tarde, y como llovió fuerte, y no se cambió de ropa al volver a casa cogió frío. Realmente no sé. ¿Sabe cuántas personas han muerto por haber cogido frío? Creo que salvo la viruela, no hay un desorden en el mundo que no nazca de ahí. Fue inútil que Kitty se esforzara por convencerla de que sus temores eran infundados, de que todavía no era tan tarde como para coger frío, y de que, incluso si lo era, podía confiar en no coger ninguna otra enfermedad, y en recuperarse menos de 10 meses. La señora Percival se limitó a decir que confiaba en saber más cosas sobre la mala salud que una niña que siempre se había encontrado perfectamente, y corrió escaleras arriba, dejando a Kitty para que la excusara ante el señor y la señora Stanley por haberse ido a la cama. Aunque la señora Percival creía que sus excusas eran perfectamente razonables, Kitty no dejó de sentir un poco de vergüenza al darse cuenta de que la única que podía ofrecer a sus visitantes era que quizás su tía había cogido frío, porque ésta le había dicho que restara importancia al asunto para no preocuparles. No obstante, como el señor y la señora Stanley conocían muy bien la terrible aprensión de su prima a ese respecto, recibieron la noticia sin demasiada sorpresa y dando muestras de educada consideración. Edward y su hermana llegaron enseguida, y Kitty no tuvo demasiadas dificultades en obtener una explicación de la conducta de Edward, pues éste estaba demasiado involucrado y demasiado ansioso por conocer el éxito de su plan para no preguntar inmediatamente sobre el asunto, y la muchacha no pudo evitar sentirse sorprendida y ofendida a un tiempo por la indiferencia y la tranquilidad con las que el joven le dijo que su única intención había sido asustar a su tía haciéndole creer que sentía un afecto por ella, un plan por otra parte totalmente incompatible con esa atención especial que una vez había estado casi convencida de que él le dedicaba. Es verdad que no le conocía lo bastante para estar enamorada, pero en cualquier caso se sintió muy defraudada de que aquel joven tan guapo, tan elegante y tan alegre estuviese tan perfectamente libre de aquel sentimiento como para convertirlo en su principal deporte. Había una novedad en su carácter que a los ojos de ella era sumamente agradable. Edward era más atractivo de lo común, su alegría y su sentido del humor se entendían muy bien con los de ella, y sus modales eran a la vez tan alegres e insinuantes que quizá, pensó Kitty, para él era imposible no ser amable, y se sintió dispuesta a aceptar que así era. Por otra parte, él conocía sus propios recursos, tantas veces le habían ayudado a obtener de su padre el perdón de faltas que, de haber sido tosco y desmañado, hubieran sido consideradas muy graves. A ellos debía, más incluso que a su persona o a su fortuna, el afecto que casi todo el mundo sentía por él, y que las muchachas en particular se inclinaban a prodigarle. Su influencia actuó también en esta ocasión, y fue reconocida por Kitty, cuya rabia se diluyó completamente y cuyo buen humor, gracias a tal influencia, no solo le fue devuelto sino que incluso aumentó. La tarde pasó tan agradablemente como la anterior, ambos continuaron charlando la mayor parte del tiempo, y tal era el poder de sus palabras y el brillo de sus ojos que cuando se separaron por la noche, y aunque solo unas horas antes Catherine había renunciado completamente a esta idea, se sintió casi convencida de que Edward estaba realmente enamorado de ella. Reflexionó sobre la pasada conversación, y aunque ésta había versado sobre temas diversos e indiferentes, y no podía recordar exactamente nada de su discurso que pudiera ser expresión de esa atención especial, continuaba convencida de que eso era lo que sentía. Sin embargo, temerosa de ser demasiado vana al suponer una cosa así sin demasiado fundamento, decidió suspender su decisión definitiva hasta el siguiente día, más exactamente hasta el momento de su partida, en el que creía que quedaría clara su atracción, si es que sentía alguna. Cuanto más lo trataba, más se inclinaba a creer que le gustaba, y más deseaba que él sintiera lo mismo por ella. Estaba convencida de que poseía una gran inteligencia natural y una personalidad extraordinaria, y también de que la irreflexión y la negligencia de su carácter, que, aunque para ella eran muy atractivos en él, sabía que otras personas considerarían defectos, eran simplemente
el resultado de una vivacidad siempre agradable en los jóvenes, y estaban lejos de ser el reflejo de una inteligencia débil o superficial. Después de reafirmar este pensamiento en su interior, y sintiéndose plenamente convencida de los argumentos de su verdad, se fue a la cama de muy buen humor, decidida a estudiar el carácter de Edward y a analizar aún más su comportamiento al día siguiente. Kitty se levantó con la misma resolución, y seguramente hubiera ejecutado su plan de no haber sido porque, tan pronto como entró en su habitación, Anne la informó de que el señor Edward Stanley se había marchado ya. Al principio, Kitty no podía dar crédito a esta noticia, pero cuando su doncella le aseguró que la noche anterior el joven había ordenado un coche para las 7 de la mañana, y que ella en persona le había visto partir poco después de las 8, no pudo negarlo más. Y este es el afecto del que yo estaba tan segura, pensó para sí, enrojeciendo de rabia ante su propia estupidez. Oh, qué cosa más tonta es una mujer, qué vana y qué poco juiciosa. Suponer que en el curso de 24 horas un joven podría desarrollar un afecto serio y verdadero por una niña que no tiene otra cosa que la avale, sino un buen par de ojos. Y se ha ido de verdad, se ha ido sin haberme dedicado quizá un solo pensamiento. ¿Por qué no estaría levantada a las 8? Aunque en el fondo es un justo castigo a mi pereza y a mi estupidez, y me alegro, me merezco eso y 10 veces, más que eso por ser una vanidosa tan insufrible. Al menos me servirá de lección, y me enseñará a no creer en el futuro que todo el mundo está enamorado de mí, y sin embargo, me hubiera encantado verle antes de su marcha, porque tal vez pasen años hasta que volvamos a encontrarnos, aunque su forma de marcharse indica bastante indiferencia al respecto. Qué extraño que se haya ido sin decir nada y sin despedirse de nadie. Pero así es como actúa un joven que se mueve por el capricho del momento, que disfruta haciendo cosas extravagantes. Qué seres tan inexplicables. Y las mujeres son igual de absurdas. Pronto empezaré a pensar como mi tía que todo va hacia el caos y que la raza humana se está degenerando. Kitty se acababa de vestir y estaba a punto de salir de su habitación para preguntar por el estado de la señora Percival, cuando la señorita Stanley llamó a la puerta, y después de obtener permiso para entrar, comenzó en su tono habitual un largo discurso sobre el horrible comportamiento de su padre al obligar a Edward a marchar y sobre el terrible comportamiento de Edward al hacerlo a aquella hora de la mañana. No puede imaginarse, dijo, lo sorprendida que me quedé cuando entró en mi habitación para despedirse. ¿Entonces le vio esta mañana?, preguntó Kitty. Oh, sí, y tenía tanto sueño que no pude ni abrir los ojos. Me dijo, oh adiós, Camilla, me voy. No tengo tiempo de despedirme de nadie más, y no me atrevo a ver a Kitty, porque si no me temo que no me iré nunca. ¡Qué tontería!, dijo Kitty. No dijo eso, o si lo dijo fue en broma. Oh, le aseguro que nunca había hablado más en serio en su vida. Estaba demasiado deprimido para gastar bromas. Me pidió que cuando nos encontráramos todos en el desayuno presentara sus respetos a su tía, y le diera muchos cariñosos recuerdos a usted, porque me dijo que era una muchacha muy especial, y que solo deseaba poder pasar más tiempo con usted. Me dijo que era la persona más apropiada para él, porque era tan alegre y tan buena, y que deseaba de todo corazón que no se casara antes de que él regresara, porque no había nada que le gustara más que estar aquí. Oh, no puede imaginarse las cosas tan bonitas que dijo, hasta que me quedé dormida y se fue. Pero desde luego, está enamorado de usted. He pensado mucho sobre el asunto y estoy completamente segura. ¿Cómo puede decir algo así?, dijo Kitty sonriendo con placer. No creo que le haya afectado tanto, ni tan fácilmente. Pero le dijo que me diera recuerdos cariñosos y que deseaba que no me casara antes de su regreso. Y de verdad le dijo que era una muchacha especial. Oh, querida, claro que sí, y le aseguro que es el mejor elogio que en mi opinión puede dedicarle a alguien. Casi nunca consigo que me diga algo tan bonito a mí, y eso, que se lo he estado pidiendo a veces más de una hora. ¿Y de verdad cree que sentía pena de marcharse? Oh, no puede imaginarse lo triste que le ponía. No se hubiera ido en todo el mes. Sí, mi padre no le hubiera insistido, me lo dijo ayer. Me dijo que deseaba no haber prometido nunca que se iría al extranjero, porque se arrepentía más y más cada día, que eso desbarataba todos sus planes, y que desde que papá le había hablado sobre ello se sentía más reacio que nunca a dejar Chetwynd. ¿De verdad dijo todo eso? ¿Y por qué insistiría su padre en que se marchara? Su
marcha de Inglaterra desbarataba todos sus planes, y su conversación con el señor Stanley le había hecho aún más reacio a partir. ¿Qué significará eso? Pues ¿qué va a significar que está enamoradísimo de usted? ¿Qué otros planes iba a tener? Y supongo que mi padre le dijo que si no se iba al extranjero, debería casarse con usted inmediatamente. Pero ahora debo ir a ver las plantas de su tía, hay una que me vuelve loca, además de otras 2 o 3. ¿Podría ser cierta la explicación de Camilla?, se preguntó Catharine, cuando su amiga dejó la habitación. Y después de todas mis dudas y mis inseguridades, ¿es posible que Stanley se mostrara reacio a abandonar Inglaterra solo por mí? Sus planes, interrumpidos. ¿Y qué otros planes podría tener sino el matrimonio? Y sin embargo, enamorarse de mí tan pronto. Aunque quizá no sea sino el efecto de un corazón ardiente, lo que para mí es la mejor cualidad de una persona, un corazón dispuesto a amar. Así es el de Stanley, bajo la apariencia de tanta alegre indiferencia. Oh, cómo me hace quererle esto, pero se ha ido, quizá para años, obligado a separarse de lo que más ama, su felicidad sacrificada por la vanidad de su padre. ¿En qué estado de angustia debe de haber dejado la casa, incapaz de verme o de despedirse de mí, mientras yo, despiadada, inconsciente, me atrevía a estar durmiendo? Esto explica que saliera de la casa a esa hora del día. No podía confiar en sí mismo si me veía. ¡Qué joven tan encantador! Cuento. Debe de haber sufrido. Sabía que era imposible que alguien tan elegante y tan bien educado se fuera de una casa de esta manera, si no era por un motivo tan incontestable. Y satisfecha por esta explicación que ya nada podía cambiar, se dirigió a la habitación de su tía de un humor excelente, sin acordarse para nada de la vanidad de las mujeres o de la inexplicable conducta de los hombres. Kitty permaneció en este estado de satisfacción durante el resto de la visita de los Stanley, quienes se despidieron insistiendo mucho en que debía aceptar su invitación de ir a Londres, donde Camilla dijo, podría tener la oportunidad de conocer a la dulce Augusta Halifax, o, mejor pensó Kitty, de ver a mi querida Mary Wynne otra vez. Como respuesta a la invitación de la señora Stanley, la señora Percival dijo que veía Londres como la principal casa del vicio, un lugar donde hacía mucho tiempo que la virtud había desaparecido por completo de la sociedad y donde todo tipo de perversión se abría paso día a día, que Kitty ya tenía bastante inclinación a ceder a este influjo y a abandonarse al vicio, y que por lo tanto sería la última niña del mundo en la que se podría confiar para llevarla a Londres, incapaz como sería de superar la tentación. Tras la marcha de los Stanley, Kitty volvió a sus habituales ocupaciones, pero estas habían perdido su poder de agradarla. Solo su cenador mantenía vivos sus sentimientos, quizá porque le traía a la memoria el recuerdo de Edward Stanley. El verano transcurrió sin ningún incidente digno de mención o placentero para Catharine, salvo uno, y este que fue el que le proporcionó una carta de su amiga Cecilia, ahora señora Lascelles, anunciando el pronto regreso a Inglaterra de su marido y de ella misma. Una correspondencia de muy poco interés para ambas partes se había establecido entre Camilla y Catharine. La última había perdido ahora la única satisfacción que recibía de las cartas de la señorita Stanley, ya que la joven dama, después de informar a su amiga de la partida de su hermano a Lyon, nunca volvió a mencionarle. Raras veces sus cartas contenían algo más interesante que la descripción de algún complemento de moda, la enumeración de una serie de compromisos sociales, un panegírico sobre Augusta Halifax, o quizá un pequeño insulto al desdichado Sir Peter. La Arboleda, porque así se llamaba la mansión de la señora Percival en Chetwynd, estaba situada a 5 millas de Exeter, pero, aunque esta dama poseía coche y caballos propios, eran pocas las veces que Catharine podía convencerla de que la llevara a esta ciudad para hacer algunas compras, dado el gran número de oficiales que se alojaban en casas particulares y que infectaban las principales calles. Una compañía de actores, ambulantes, de camino hacia una feria, había inaugurado un teatro temporal. La señora Percival cedió a los ruegos de su sobrina de que la llevara a ver la función un día. La señora Percival insistió en que debían tener la cortesía de invitar a la señorita Dudley a que fuese con ellas, cuando surgió una nueva dificultad, ya que tenían que ser acompañadas por algún caballero.
Prólogo 1. Este prólogo precedía la primera edición de los textos juveniles de Jane Austen contenidos en el volumen 2. El volumen se llamó Love and Friendship y fue publicado en Londres por Chatto and Windus en 1922 en Dele 2 Greatant, tía abuela y Great, grande. Esta nota, como las siguientes, a menos que se indique lo contrario, es de la traductora, volumen 1, Jack y Alice. 1. Frank, hermano de Jane Austen, 1774-1865, que en 1780 y 8780 y 8 hectáreas había dejado la Academia Naval de Portsmouth y se había embarcado como guardia marina voluntario en el Perseverance, con rumbo a las Indias Occidentales. 2. Héroe del libro de Samuel Richardson, Sir Charles Grandison, Henry y Eliza. 1. Jane Cooper, muerta en 1798, era prima de Jane Austen y asidua participante en las representaciones teatrales organizadas por la familia. 2. La prisión más famosa de Londres en el siglo XVIII, Las Tres Hermanas. 1. Tercer hijo de los Austen, 1767-18522. Contrato en el que se escrituraban ciertos bienes que en caso de fallecimiento del esposo, pasaban a la esposa y a los hijos. 3. Obra teatral de Anna Cowley, publicada en 1783 y representada en Steventon en las Navidades de 1787. 4. Permiso solo otorgable por el arzobispo de Canterbury que dispensaba de la lectura de las amonestaciones antes de una boda. 5. Anuncio público de un próximo matrimonio, pronunciado en la iglesia, y que debía llevarse a cabo 3 domingos antes de la celebración de la boda. Los ricos podían librarse de este anuncio público por medio de una licencia especial o de una licencia común. 6. Licencia ordinaria, concedida por un arzobispo o un obispo, para casarse en cualquier iglesia o capilla de la diócesis, que permitía el matrimonio sin la lectura de las amonestaciones. Volumen 2. 1. Un regalo de mi padre. El cuaderno en el que estaban escritos los textos que componen este volumen era un regalo del padre de Jane Austen, el reverendo George Austen. Amor y amistad. 1. Eliza, condesa de Feuillide, 1761-1813, prima de Jane Austen. 2. Al Mansion. 3. Ciudad situada en el sur de Escocia donde se celebraban matrimonios entre jóvenes menores de 21 años. 4. Teatro de Edimburgo. 5. Teatro de Londres. 6. William Thomas Lewis, 1746-1811, y John Keats, 1748. 1831 fueron dos de los actores más conocidos y versátiles de finales del siglo XVIII. El castillo de Leslie, 1, cuarto hermano de Jane Austen, 1771-1850. Este parece ser el autor de la nota que sigue a la dedicatoria. 2. Jardín de Londres, prototipo de los modernos parques de atracciones. La historia de Inglaterra. 1. Perkin Warbeck pretendió hacerse pasar por Ricardo, duque de York e hijo de Eduardo y fue reconocido como monarca por algunas potencias extranjeras y reconoció su impostura en 1497. 2. Earl, título nobiliario equivalente a conde. 3. Probablemente John Whittaker, 1735-1806, autor de Mary Queen of Scots Vindicated, publicada en 1787. 4. Anne Lefroy, 1749-1804, amiga íntima de Jane Austen. 5. Catharine Knatz-Balknight, nacida c. 1753, adoptó a Edward, hermano de Jane Austen. 6. Jane Austen hace referencia a su hermano Francis, en aquel tiempo embarcado a bordo del Perseverance. 7. Delamere es el antihéroe de la novela de Charlotte Smith, Emmeline, la heroína se compromete primero con Frederick Delamere, rompe más tarde su compromiso con él, y se casa con el héroe. Una colección de cartas. 1. Todas las palabras que empiezan con mayúscula en esta dedicatoria se escriben con G, de ahí que la comicidad y el juego del texto inglés se pierda parcialmente en castellano. Fragmentos. 1. Fanny Knight, 1793-1882, hija mayor de Edward, hermano de Jane Austen. 2. Las habitaciones en las posadas no recibían números sino nombres. Luna y Sol hacen también referencia a habitaciones. 3. En tiempos de Jane Austen, algunos gourmands creían que la caza debía permanecer colgada mucho tiempo antes de cocinarse. Volumen 3. Evelyn. 1. Mary Lloyd, 1771
1843, y su hermana, Marta, eran amigas íntimas de la familia. Austen Catharine, o el Cenador, 1, nombre familiar de Catharine, 2, Charlotte Smith, 1749-1806, publicó entre otras novelas Emmeline, 1788, y Etelinde, 1789, 3, pequeño lago circular que se encuentra en el distrito de los Lagos, en Inglaterra, 4. Scarborough es un pueblo costero de la región de Yorkshire, situada al este de Inglaterra, al lado opuesto del distrito de los Lagos, 5. Balneario de moda en el siglo XVI, situado en Gloucestershire, 6. Los internados galeses eran mucho más baratos que los ingleses, 7. No un baile privado, sino organizado por suscripción, 8. La cabecera de una línea formada por parejas que participan en un baile popular. Estaba ocupada por las personas de posición y rango social más elevados, 9. El primer ministro, 10. El secretario oficial del monarca, 11. El hecho de que una dama joven fuera a un baile por la noche y se mezclara con adultos era muestra de que estaba en edad de casarse.